Hola, esto es Obvio Microbio. El podcast donde hablamos sobre microorganismos. El capítulo de hoy, misteriosos y desconocidos, las arqueas, microorganismos de otro planeta. Como les habíamos comentado en el capítulo anterior, vamos a tener una serie de capítulos hablando de esos microorganismos que son poco conocidos. Cuando miramos el árbol de la vida, las tres principales ramas son un grupo grande donde están las bacterias, otro grupo donde encontramos junto las plantas, los animales, los humanos, los hongos, y hay una tercera rama muy poco conocida que son las arqueas. Para hablar de arqueas hemos traído una invitada, Diana Vaquero. Bueno, Diana, bienvenida a Obvio Microbio. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo estás? Bien, bueno, buenas tardes. Hola Santi, hola Juan. Muchísimas gracias por esta invitación. Me siento muy complacida de estar acá, de poder compartir con ustedes y con sus oyentes acerca de las arqueas. Y bueno, de verdad, muchas gracias por la invitación. Bueno, entonces, deberíamos arrancar un poco hablando de, bueno, quiénes son, dónde viven, porque estos microorganismos casi que parecen de otro planeta, pero los encontramos en ciertos lugares muy específicos de, pues, de este nuestro planeta. Entonces, bueno, pues, ¿qué nos podrías contar sobre qué son las arqueas, dónde se encuentran, qué colonizan? Cuéntanos un poquito. Sí, claro, bueno. ¿Qué son las arqueas? Bueno, como Santiago muy bien lo explicó, son ese tercer dominio de la vida. Poco se conoce sobre ellas cuando pues comparamos lo que hoy en día conocemos acerca de bacterias, acerca de hongos, pues estos microorganismos siempre han estado un poco atrás, ¿no? Y es hasta hoy en día que se están empezando a estudiar. Características de las arqueas, bueno, son procariotas, son unicelulares. Cuando las miramos al microscopio, de hecho, se parece mucho a las bacterias. Son pequeñas, el tamaño varía en unas pocas micras, tienen morfologías que pueden ser cocos, pero también son bacilos. Sin embargo, cuando miramos el genoma, el ADN, el material genético de estos microorganismos, pues resulta que son completamente diferentes a las bacterias. Y es por eso que pues, constituyen ese tercer dominio de la vida. También como Juan, pues tú lo decías, durante mucho tiempo se pensó que las arqueas pues eran como estos microorganismos raros que vivían en ambientes súper extraños y pues por eso se les llamaba extremófilas. Entonces, sin embargo, hoy en día sabemos que no son, es decir, hay arqueas que son extremófilas, pero también hay arqueas que viven en ambientes muy comunes y ya les voy a explicar un poquito mejor. Entonces, pues primero vamos con estas arqueas que son como las más raras, se llaman extremófilas y esto es porque viven en condiciones donde pues no pensaríamos que hubiese vida. Entonces están las hipertermófilas, que son arqueas que viven en temperaturas de 80 a 100 grados. Pues uno jamás imaginaría que alguna célula, alguna proteína puede estar ahí, pero resulta que sí, ellas lo hacen. También tenemos otras, estas mismas arqueas hipertermófilas pueden vivir en pHs de 2 o de 3. Entonces imagínense, aparte de que tienen que generar y tener un mecanismo especial para soportar temperaturas altas, pues también tienen que tener membranas, tienen que tener maquinarias especiales para soportar pHs de 1, de 2, de 3. Entonces, estas hipertermófilas las podemos encontrar en geysers, las podemos encontrar en estos hot springs, en diferentes parques naturales, por ejemplo en Yellowstone, en estas aguas termales, ¿no? Que van a temperaturas tan altas, pues allí podemos encontrar estas arqueas. Pero también hay otro tipo, también que son, se conocen como extremófilas y son arqueas que viven en condiciones de sales muy altas. Entonces ellas se llaman halófilas y entonces ahí tenemos arqueas que viven en lagunas y en lagos, en pantanos, con una concentración de sales muy alta donde ninguna célula podría vivir, ninguna membrana pues podría soportar estas condiciones de sal, pero pues allí están ellas. Entonces,
vemos pues realmente que tienen nichos y pueden encontrarse en diferentes ambientes, porque pues tenemos 100 grados, estas temperaturas de 100 grados o estos lagos pues salinos pues se encuentran en todas partes del mundo, no es que estén particularmente en alguna región. Pero también, y como les decía, es importante resaltar que las arqueas también las podemos encontrar en el suelo, las podemos encontrar en el océano, en el fondo del mar hay mucha arquea. También las podemos encontrar, y esto es bien importante, en el intestino de las vacas. Y de hecho hoy en día sabemos que son las arqueas las que producen el metano que es producido por las vacas. Y obviamente, pues como están en los animales, también nosotros como humanos tenemos arquea. Entonces nosotros las tenemos en el intestino, las tenemos en la piel, en la boca, en la vagina. Entonces vemos que las arqueas son un grupo bien particular porque están regadas por todo el planeta. Las podemos encontrar en condiciones muy diferentes y tienen mecanismos, han desarrollado mecanismos pues para sobrevivir en todas estas diferentes condiciones. Entonces esto es como un abrebocas para que se den la idea de que bueno, hay extremófilas, pero también hay arqueas que viven en condiciones pues naturales para lo que pues nosotros como seres humanos consideramos pues normales. A mí me llama la atención muchísimo algo que tú dices y es que, claro, a uno como microbiólogo, los biólogos o en general, a la gente le enseñan que estos microorganismos solamente se encontraban en estos ambientes extremos, ¿no? Pero también resulta que son más ubicuos de lo que uno piensa. Es algo bien interesante que yo creo que a uno lo deja pensando y es qué tantas cosas no hemos podido encontrar o no hemos estudiado más a profundidad y están ahí como las arqueas, ¿no? Sí, yo de hecho estoy muy de acuerdo contigo, Juan, porque pues fue lo que nos enseñaron a nosotros, ¿no? Que las arqueas vivían en ambientes muy extremos, pero el hecho que hoy en día las encontremos pues en muchas partes del planeta, básicamente lo que significa es que pues la tecnología y los avances en la microbiología nos ha permitido encontrarlas. Pero aquí, y es muy importante decir, una de las razones por las cuales las arqueas son tan poco estudiadas es porque es muy difícil cultivarlas. Entonces, hoy en día tenemos datos metagenómicos por los cuales sabemos que el ADN, el material genético de ellas está en el océano o está en diferentes partes del planeta. Pero el hecho de cultivarlas pues es complejo porque muchas de ellas requieren de minerales, de nutrientes muy particulares, requieren de condiciones de oxígeno, bueno, algunas de ellas son anaerobias, es decir, no toleran el oxígeno. Algunas de ellas requieren temperaturas de 100 grados, no todo el mundo tiene acceso a incubadoras y a reactivos pues para manejarlas a 100 grados. Entonces, esto hace que realmente el mundo y el dominio de las arqueas sea tan fascinante. Yo creo que nos falta mucho todavía por aprender de ellas, nos falta mucho por descubrir y yo sí creo que en los próximos años vamos a ver más microorganismos, más arqueas con características únicas que quizás hasta el día de hoy no comprendemos. El año pasado cultivaron por primera vez se llama Asgard arquea y estas arqueas es bien particulares porque son cercanas genéticamente hablando con los eucariotas. Bueno, digamos esto lo hablo de una manera muy coloquial, pero estas arqueas pues hace mucho tiempo las estábamos buscando, sabíamos que estaban en el metagenoma, pero digamos el hecho de poderlas aislar en el laboratorio fue un proceso de más de 5 años. Entonces imagínense pues qué nos falta por explorar y por descubrir. Hay mucho que todavía falta y digamos que esto también pues es lo que hace que las arqueas sean un tema tan nuevo y a la vez pues tan fascinante y que está trayendo la atención de muchos científicos. Ahí realmente lo que tenemos por explorar es un montón. Eso que nos mencionas que son tan difíciles de cultivar, o sea, con cultivar nos referimos a poderlas crecer en un ambiente controlado para poder observarlas, para poder manipularlas, para poder extraer su material genético. Pues en este caso es muy difícil para hacerlo con estos microorganismos. Esa es la razón por la que se ha pensado que estudiar las arqueas puede ser importante para pensar en encontrar vida en otros planetas tipo Marte.
Sí, sí, de hecho, pues cuando hablamos de estas arqueas que pueden vivir a temperaturas de 100 grados, que pueden soportar incluso ciertos grados, o sea, sí, ciertas temperaturas ya sean muy altas o bajas, pues obviamente las hace interesantes para estudiarlas. Entonces, ese es un punto que hay muchos, en el cual muchos laboratorios ahorita están trabajando en el mundo, porque pues obviamente no, hay algunas obviamente que son anaerobias, entonces no necesitan oxígeno y si más encima de eso pues crecen a temperaturas altas, pues esto nos permitiría pensar que ellas podrían en algún punto ayudarnos a entender cómo sería la vida en otros planetas, ¿no? Son estudios pues que yo debo decir no trabajo en eso particularmente, pero pues están mostrando pues que es una rama que hoy en día pues es de interés, tiene mucho por ser explorado. Hay algunos estudios que muestran que ciertas arqueas son capaces de soportar diferentes rangos de presión y de nuevo pensando pues en estos viajes interplanetarios pues es muy interesante estudiarlas. Entonces sí, es un campo que se está abriendo con estos extremófilos. Que es que creo que esa es una de las partes más interesantes de estudiar las arqueas y es otra forma de ver la vida, ¿no? Porque uno usualmente concibe la vida como en ciertas condiciones que son las que nosotros vivimos o la mayoría de organismos viven, que es entre de temperaturas entre, qué sé yo, los 5 o 6 grados centígrados hasta los 38 grados centígrados, pHs muy neutros, condiciones muy favorables en general para la vida. Pero entonces, las arqueas como que nos dan otra visión de la vida y ahí también hay algo interesante para preguntarse y es, ¿por qué entonces no sabemos tanto de las arqueas? ¿Por qué no las habíamos visto antes? Sí, bueno, yo creo que no las habíamos visto antes porque no las habíamos buscado, la verdad. Los primeros reportes de arquea fueron en 1780. En ese momento no se hablaba de arquea, pero se encontraron los primeros metanógenos en lagos pues tiempo, ya siglos después, pues digamos hoy en día sabemos que pertenecen al grupo de las arqueas, ¿no? Estos metanógenos, de pronto para quienes no se escuchan, son ¿qué, Dianis? Perdón, los metanógenos son microorganismos que son capaces de producir metano. Entonces ellos primero pues son bien extraños pues porque no necesitan oxígeno eh, y usan hidrógeno o usan dióxido de carbono para producir este metano. Bueno, hay diferentes rutas metabólicas, pero pues el principio lo importante es que son capaces de producir metano. Los metanógenos son particulares y este grupo de microorganismos hacen parte de las arqueas. Entonces fueron las primeras arqueas que se descubrieron, pero pasaron siglos hasta que en 1970 varios científicos pues se preguntaron si podría haber vida a temperaturas altas. Entonces se fueron a los hot springs, estas aguas termales de Yellowstone en Estados Unidos y pues tomaron muestras de estas aguas que básicamente uno las ve como pues están como en ebullición y allí pues resulta que encontraron vida y encontraron las arqueas, las sulfolibus, que son arqueas hipertermófilas, viven a 80 grados Celsius y un pH de 3. Entonces, y desde ahí, a partir de 1970, pues hubo un boom, ¿no? Entonces la gente dijo, bueno, pues si hay vida en estas temperaturas tan altas y pues de ahí no, las investigaciones no paran y siguen encontrando microorganismos en esas temperaturas, pero yo creo que no se habían encontrado antes pues porque no se habían buscado, esa es la razón principal. Hoy en día siguen apareciendo reportes en el cuales se encuentran arqueas, ya sea en el fondo del mar, aún nuevas arqueas viviendo en estas temperaturas tan altas, con pHs muy bajos. También hay arqueas que viven en pHs de 10, de 11. Entonces, digamos que pues al ser tan versátiles es fácil encontrarlas quizás, no es fácil, no es tan fácil cultivarlas, como ya decíamos, pues crecerlas en el laboratorio no es tan fácil, pero ellas siempre están ahí, ¿no? Entonces yo creo, Juan, que la respuesta es porque no las habíamos buscado. Ahora, hay otra cosa importante con las arqueas y es que
Pues al ser extremófilas, digamos que no se pensaba que tuviesen algún link con el ser humano, ¿no? Que pudieran llegar a ser patógenas. Entonces, pues ya lo hemos visto con el COVID. Entonces, cuando hay algún microorganismo, sea bacteria, sea virus, pues que representa algún peligro para nosotros como especie, pues obviamente toda la ciencia se enfoca en estudiar ese microorganismo. Con las arqueas, pues hasta el momento no se ha reportado que ya sean patógenas para nosotros. Entonces, pues eso también hace que las veamos como parte del ambiente, parte de la naturaleza, pero pues digamos que tampoco pues está ese interés por pues médico, ¿no? Aunque acá también debo decir, quizás en próximos años, pues nos sorprenderemos porque encontraremos algún link entre las arqueas y los humanos y alguna relación eh, entre algunas enfermedades, las arqueas y los humanos, ¿no? Pero de nuevo, es que es tan poco lo que se sabe de ellas que pues solo falta tiempo para descubrir más arqueas, tiempo para entenderlas un poco mejor y bueno, hay también para entender esas relaciones entre las bacterias, los microorganismos en general que tenemos nosotros los humanos y nuestra salud. Como nos has ya contado, habitan en casi todos los ambientes terrestres, acuáticos o sin agua, pues, y entonces eso significaría que tienen que ser muy importantes para el planeta. ¿Qué se sabe? ¿Por qué son importantes las arqueas para el planeta o para la vida misma? Sí, bueno, las arqueas tienen un rol fundamental en la vida para el desarrollo de nuestro planeta. De hecho, se ha demostrado que son esenciales en el ciclo del nitrógeno y en el ciclo del carbono. Entonces, pues allí vemos que básicamente pues todo es como una simbiosis, ¿no? A la final todo es como un equilibrio y ellas son indispensables para que este equilibrio en el planeta se mantenga. Ahora ya también pues pensando un poco en la utilidad de las arqueas en nuestro pues diario vivir, también pues al ser tan extremas, pues tienen un potencial biotecnológico increíble, porque pues imagínense, son capaces de producir proteínas, de producir enzimas, que las enzimas pues son proteínas que catalizan o que aceleran ciertas reacciones químicas, pues ellas son capaces de producir enzimas que son estables a 90 grados. Entonces, pues imagínense cómo esto pues es beneficioso para muchos procesos industriales de producción de alimentos, de producción de, bueno, diferentes materias primas en los cuales se requieren enzimas que sean capaces de soportar temperaturas altas. Entonces, pues ahí digamos que hay un potencial biotecnológico increíble. De hecho, hoy en día, pues varias de las enzimas producidas por arqueas son usadas en este contexto. También las membranas, como pensando también pues en la estructura física de una membrana, pues como una membrana puede ser estable a 90 grados, ¿no? A un pH de 2 de 3. Entonces también las membranas se están pensando y hay estudios en los cuales se emplean para la entrega de medicamentos en diferentes órganos del cuerpo, pues teniendo en cuenta que nosotros en el cuerpo tenemos el estómago, tiene condiciones de pH bajas. Entonces digamos que al ser tan diversas y tener tantos mecanismos diferentes, pues nos ofrece una gama amplia de posibilidades para usarlas en biotecnología de diversas maneras. Eso es muy interesante porque, de nuevo, no solamente no conocemos mucho acerca de las arqueas, sino que además no hemos visto por completo todo el potencial del impacto que pueden tener en nuestras vidas, ya sea desde lo más grande que es, digamos, todo lo que Dianis nos contaba sobre los ciclos geoquímicos, sobre el ciclado de ciertos nutrientes, sobre también un poco la salud incluso de nosotros, los humanos, también las aplicaciones biotecnológicas. Entonces, hay mucha tela por cortar, hay muchas cosas todavía por investigar y pues bueno, esto es solamente como un pequeño abrebocas de lo que es las arqueas. Y si las arqueas ya de por sí parecieran de otro planeta, les contamos que las arqueas también tienen virus. Y estos virus, de hecho, estos sí que son muy poco estudiados. De hecho, Diana es una de las personas, una de las pocas personas en el planeta que estudia estos virus de arqueas. Cuéntanos, Dianis, bueno, ¿qué son estos virus de arqueas? Y bueno, ¿cómo los estudias?
Sí, Juan, yo creo que no los pudiste describir mejor. Yo creo que son de los organismos más extraños, más raros que podemos encontrar en el planeta. Porque muy bien lo decías, ya de hecho las arqueas son raras, son difíciles de estudiar, pues ahora imaginémonos encontrar virus que son mucho más pequeños que sus huéspedes, que las arqueas, eh, pues virus que son capaces de infectarlas y virus que son capaces de vivir a 90 grados, a pHs de 2, teniendo en cuenta que pues los virus son muy simples, ¿no? No tienen cómo defenderse de muchas cosas, no tienen una maquinaria celular enorme ni nada, son partículas pues que codifican lo esencial, pero aún así son capaces de vivir en estas condiciones. Entonces, pues los virus de arquea, yo hice mi doctorado con estos virus de arqueas hipertermófilas y para mí resultan fascinantes, son completamente diferentes a todos los demás virus digamos, en lo que se llama la virósfera, que es como ese mundo de virus, ¿no? Entonces, digamos, esto es un poco técnico, pero cuando hacemos diferentes estudios filogenéticos y bueno, cuando miramos qué tan cercanos y qué tan lejanos son todos los virus y hacemos estudios, pues resulta que los virus de arquea siempre se agrupan aparte de los demás virus del mundo, ya sean virus que infectan plantas, ya sean virus que infectan eucariotas, humanos, perdón, ya sean virus que infectan bacterias. Entonces son bien particulares, son muy diferentes. Y las diferencias son desde las cosas más básicas como las morfologías. Entonces, imagínense, son partículas que miden, o sea, los tamaños se miden en nanómetros, son muy pequeñitas, pero tienen formas completamente extrañas. Entonces tenemos unos virus que tienen formas de botellitas, tenemos virus que tienen formas de limones, virus en formas de gotas, como de lágrimas. Entonces las morfologías de por sí son únicas. Pero luego nos vamos a su genoma y resulta que no sabemos absolutamente nada de ellos. O sea, cuando miramos los genes de todos estos virus, pues resulta que casi que son únicos y hoy en día, muchos de esos genes no tenemos la menor idea para qué sirven. Entonces, pues ahí, de nuevo hablando de biotecnología, pues hay un potencial enorme porque todos estos virus tienen que estar codificando en su genoma pues proteínas con funciones únicas, quizás que hoy en día no entendemos. Y de nuevo, pues este es un campo muy, muy pequeñito, pero pues la idea es eh, pues cada día hay más estudios, ¿no? Tratando de entender cómo estos virus a 90 grados son capaces de interactuar con su huésped. Tú, Juan, pues me preguntabas que cómo se estudian. Bueno, se estudian, digamos que con lo básico, en el sentido que pues tenemos que crecer nuestro huésped. Entonces si estamos hablando de una célula, de una arquea que vive a 90 grados, pues básicamente es pues tener la incubadora para crecer para hacer un cultivo celular, digamos, de estas arqueas, y pues ya luego es empezar a infectar esas arqueas con el virus que nosotros tenemos, que también pues vive a estas, pues digamos, vive es un término complicado con virus, pero son partículas que son estables a 90 grados también, se infectan y ya luego, pues como son partículas tan pequeñitas, entonces la manera más fácil y como pues yo, digamos, lo hago rutinariamente es yendo al microscopio electrónico, que es un microscopio pues especial que nos permite ver partículas tan pequeñas que se miden en nanómetros. Entonces, así es como la manera rutinaria que nosotros como los estudiamos, obviamente dependiendo de qué queremos, pues si queremos extraer ADN para entender un poco más cómo, pues, cómo se configura su material genético, pues hacemos, digamos que las técnicas convencionales que se utilizan para extraer ADN de otros microorganismos. Pero en principio, digamos que lo fundamental para estudiar los virus de arquea, pues es tener las herramientas para crecer su huésped. Si podemos crecer el huésped, probablemente pues podemos crecer el virus. Lo que pasa de nuevo es que hay muchas arqueas en sí, muchos huéspedes que no son fáciles de crecer en el laboratorio porque no les podemos brindar todo lo que ellas necesitan. Cuando hablamos de, por ejemplo, las arqueas que viven en el fondo del océano, pues ellas tienen muchos minerales ahí y muchos elementos que sintéticamente nosotros en el laboratorio pues no los podemos producir, entonces pues no se los podemos dar y pues básicamente el huésped no crece. Y pues si el huésped no crece, no
no tenemos forma de estudiar los virus. Entonces, digamos que también, y esto es, digamos, importante, nuestro estudio hoy de virus, de arqueas, está muy enfocado hacia los organismos, hacia los sistemas que podemos crecer en el laboratorio. Y digamos que en esos estudios encontramos mecanismos y maneras de interactuar que son únicas y que son de verdad de locos, son muy interesantes. Entonces imagínense todo lo que nos queda por descubrir con todos esos arqueas que no hemos sido capaces de crecer en el laboratorio, pues para los cuales también hay virus que seguramente son únicos y son muy interesantes. Entonces este es un campo que hasta ahora está como naciendo y surgiendo y bueno, hay muchas cosas por explorar en el campo de arqueas, pero también en los virus que infectan esas arqueas. Es realmente muy interesante. Chévere si de pronto nos puedes compartir algunas imágenes de las arqueas y de los virus para publicarlas en Instagram en @oviomicrobio2021 y en Twitter en @oviomicrobio21 para que nos escuchan tengan una idea de qué es lo que estamos hablando. Dianis, muchas gracias por tu tiempo, por explicarnos sobre las arqueas, también por contarnos que hay virus incluso que son capaces de infectarlas. Y bueno, muchos éxitos. Muchas gracias a ustedes y bueno, todo lo mejor. Sin duda hoy tuvimos un capítulo muy interesante con Diana y fue que nos contó mucho acerca de las arqueas, estos organismos que están al parecer en muchísimas partes, no solamente en los volcanes o en el Polo Norte o en ambientes muy extremos, sino que también pueden estar incluso en nuestros propios intestinos. Están involucrados en todos estos ciclos biogeoquímicos, están también involucrados en la producción de ciertas sustancias y son de hecho más comunes de lo que nosotros creemos. Y si también les gustó mucho este capítulo, no solamente síganos en nuestras redes sociales, como en nuestro Instagram, @oviomicrobio2021, sino también postéenos en sus historias, en Facebook o en Instagram. Yo soy Juan Camilo. Yo soy Santiago. Y eso fue Obvio Microbio.